Ongi Etorri, bienvenidos a todos y todas a la presentación de este libro tan especial, Estela Matutina 75, una estrella al oriente de Donostia. Estela Matutina cumple esta semana 30 años. Estamos encantados de poder celebrarlo con una serie de actos como el que hoy nos reúne. Tenemos el honor de contar con la presencia de dos distinguidos invitados que nos brindarán su sabiduría y perspectiva sobre el tema que nos convoca. En primer lugar, nos acompaña Chema Oliaga, el gran maestro de la Gran Logia de España y miembro de casi desde sus inicios de Estela Matutina. Chema se inició en Estela Matutina hace alrededor de 20 años y ha tenido un enorme recorrido dentro de la obediencia hasta llegar a ser nombrado Gran Maestro de la Gran Logia de España. Su vasta experiencia y conocimientos en el ámbito masónico nos darán una visión invaluable a nuestra discusión. A través de su participación, exploraremos no solo los aspectos específicos del libro, sino también los principios fundamentales y la historia de la masonería en general. Asimismo, nos honra con su presencia Mar Sánchez, gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, quien nos iluminará sobre la masonería como una forma de vida. Su profundo compromiso sobre los valores masónicos y su perspectiva personal sobre estos principios pueden integrarse con la vida cotidiana, serán sin duda inspiradores para todos nosotros. Durante esta conferencia tendremos la oportunidad de sumergirnos en el fascinante mundo de la masonería, explorando sus significados, símbolos y relevancia en la sociedad contemporánea. Además, reflexionaremos sobre los temas presentados en el libro y en sus páginas, su historia y el devenir actual. Sin más preámbulos, los invito a vivir juntos esta experiencia enriquecedora, guiados por la sabiduría de nuestros distinguidos ponentes. Al terminar la conferencia, estableceremos un turno de preguntas y respuestas. Gracias por su presencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Roque. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de adentrarme en el asunto de la conferencia, sí les quería decir que es para mí un momento muy emocionante, porque presentar en público la Logia Estela Matutina, lo que ha significado para mí como ser humano, pero sobre todo lo que representa para la sociedad guipuzcoana, pues es algo difícil de explicar. Es más una emoción que otra cosa, ¿no? Tengo que decirles que yo he vivido la masonería, como tantos masones y tantas masonas, en la intimidad durante muchísimos años, hasta que por razones diversas pues tienes que dar el paso, salir, hacer una declaración pública de tu pertenencia a la masonería y empezar a explicar qué es la masonería, ¿no? Y aunque ya he tenido ocasión hace ya unos años de hacer una presentación aquí en Donosti, pues hacer la presentación en el aniversario de Estela Matutina, bueno, pues es algo muy difícil de explicar, ¿no? Porque nosotros llamamos a la logia en la que nos iniciamos nuestra logia madre, y tenemos una vinculación con esa logia que va mucho más allá de lo que es la pertenencia a cualquier otro tipo de entidad, ¿no? Yo a lo largo de mi vida he hecho de todo: política, sindicalismo, asociaciones culturales, de todo tipo de cosas, y tengo que decirles que lo que más me ha llenado con diferencia es precisamente la pertenencia a la masonería. Así que, bueno, pues voy a intentar trasladarles una serie de conceptos, una serie de ideas, pero probablemente más una serie de emociones. Y en cualquier caso, no voy a huir de esas conferencias en las que se hace una exposición masónica basada en elementos simbólicos muy complejos, muy difíciles de entender, y que con lo que los masones pretenden, algunos masones y algunas masonas pretenden bueno, pues ocultar otro tipo de informaciones para ir a la esencia, a la raíz de la masonería, y sobre todo a la importancia que tiene la masonería en el siglo XXI en un lugar como San Sebastián, como Donosti, como Guipúzcoa, ¿no? O como el mundo occidental, ¿no? O en general lo que puede representar la masonería para el encuentro y la convivencia entre personas de diferentes ideas, culturas, religiones, etc., ¿no? Bueno, en primer lugar, y haciendo una muy breve incursión histórica,
es difícil saber cuál es el origen de la masonería. Hay un origen mítico que hace referencia a los sistemas iniciáticos en el sentido de formas a través de las cuales se iba imprimiendo en el corazón de los candidatos una serie de ideas y valores. Bueno, pues tenemos referencias desde tiempos muy antiguos, ¿no? Desde la época de los sumerios hasta ahora, ¿no? Hemos hablado de los colegios romanos, de los sistemas del compagnonage francés, por ejemplo, ¿no? O de los sistemas que existían en la Edad Media, de los talleres y de los gremios, ¿no? Pero la masonería tal como hoy la conocemos, la masonería que denominamos especulativa, ¿no? O intelectual, tiene su origen en el año 1717. ¿Sí? ¿Se oye mal? Voy a intentar hablar más alto. Entonces, digo que la masonería tal cual hoy la conocemos tiene su origen en 1717. 4 logias, en el mes de febrero de 1717, se reúnen en Londres, en una taberna, y deciden crear una estructura superior, una gran logia. Porque, de alguna manera, habían comprobado que en las logias masónicas, además de lo que eran estrictamente personas operativas, ¿no? Masón significa albañil, ¿no? Estrictamente operativas que construían, empezaban a entrar otro tipo de profesionales del mundo de la abogacía, del mundo de la política o de otro tipo o del ejército, etcétera, ¿no? Atraídos por los valores y por la fraternidad que se vivía en el seno de las logias. Y entonces esto hizo que decidieran dar el paso a una masonería tal como hoy la conocemos, más moderna, y crean una estructura que comienza a andar el 24 de junio de ese mismo año 1717, ¿no? Motivo de lo que llamamos nosotros el solsticio de verano, ¿no? Bueno, y ahí comienza la andadura de lo que hoy en día es la masonería tal cual la conocemos. No les voy a cansar con estos datos históricos, pero sí decirles que esto fue en 1717 y la primera vez que hubo una logia en el seno del Estado español fue en 1727 en Madrid, en un hotel que se llamaba Las Tres Flores de Lis y que coloquialmente se conoce como la Matritense. Esa logia sigue existiendo a día de hoy, forma parte del registro de la Gran Logia de España con el número 7, luego les explicaré por qué esto del número 7. Aunque hay un antecedente histórico de unos pocos meses de diferencia, que es en la localidad francesa de Brest, donde en un barco, los barcos, como ya saben, los barcos tienen el valor de un inmueble, por lo tanto se entiende que pertenecen al país de origen, ¿no? En un barco, por lo tanto, de bandera española, un grupo de masones crean una logia que se llama la Reunificación Española. Entonces, bueno, hay esas dudas, pero en lo que es el suelo propiamente hablando, es esta que les digo de la Matritense. Esta logia, la Matritense, fue la primera experiencia. Y a partir de ahí comienza un desarrollo durante muchísimo tiempo y desde casi el principio, en España, tuvo una seria oposición, fundamentalmente por parte de dos sectores. Los sectores que estaban más ligados a la reacción, a sectores más conservadores, que estaban en contra de las ideas que defiende la masonería, como la libertad de pensamiento o como la libertad de educación o de organización, todo esto, ¿no? Y otro elemento importante fue la Inquisición, porque la masonería introducía unos valores cívicos que podían romper la idea que se tenía de una sociedad presidida por una religión verdadera, única, etc., ¿no? Bueno, lo cierto es que la masonería fue desarrollándose, tuvo a lo largo de los años momentos de más esplendor o de menos, pero también es cierto que coincidió un momento en el que algunos de los principales líderes de los movimientos de liberación en países de Sudamérica o en Filipinas, de lo que era el antiguo imperio español, pues pertenecían a la masonería. Y esto hizo que también se les achacase que estuvieran en contra del país, ¿no? José Rizal, por ejemplo, en Filipinas, el líder de la independencia de Filipinas, se había iniciado en España, en la masonería. O el caso de Simón Bolívar, que pertenecía también a la masonería, u otros, ¿no? Esto es, permítame la expresión, es una estupidez, porque había masones en ambos bandos, como ha ocurrido siempre, ¿no? En todos los masones están en uno y en otro país, y por lo tanto, si hay un conflicto entre dos países, habrá masones en un lado o en otro. Pero, bueno, fue una manera de buscar un enemigo exterior.
No obstante, la masonería siguió recuperándose y tuvo también otro momento importante de esplendor en el siglo XX, y muy particularmente durante la etapa republicana, dado que ahí se recuperaron las libertades, la libertad de voto, la libertad de organización, las libertades políticas, las libertades sindicales, etc. Y coincidió además en esta época dos mujeres, aunque luego estoy seguro que la gran maestra Mar sabrá más de esto, ¿no? Pero hubo dos mujeres, por ejemplo, de una relevancia tremenda, y que se iniciaron en el antecedente de lo que es hoy la Gran Logia de España, que era el Grande Oriente Español. En unas logias de adopción de las que luego les hablará seguramente Mar, ¿no? Que eran, una de ellas era Clara Campoamor, que tiene una vinculación con San Sebastián, como todo el mundo conoce. Clara Campoamor fue la mujer que lideró el derecho al voto durante la República en el debate constitucional en 1931, y consiguió el 1 de octubre que la Constitución recogiera que las mujeres tenían los mismos derechos electorales que los hombres. Esto ocurrió en el año 1931 con la República. Luego, pues desafortunadamente, el régimen franquista pues anuló estas libertades que las mujeres habían conseguido y que había liderado una mujer que pertenecía a la masonería. Y otra es Carmen de Burgos. Carmen de Burgos fue la primera mujer periodista profesional, que estuvo en una redacción de un periódico, que fue el corresponsal del rey, que pertenecía también al antecedente de lo que es hoy en día la Gran Logia de España, ¿no? Bueno, lo cierto es que hubo también hombres muy relevantes, como por ejemplo Fernando de los Ríos, uno de los juristas más importantes del siglo XX, y otros, ¿no? No voy a darles muchos nombres porque no es este el caso, pero lo que quiero decir es que eran personas, todas ellas, que tenían algo en común, y eran personas inquietas, personas que querían conocer, que querían transmitir unos valores que iban adquiriendo en las logias. En 1940, tras la Guerra de España, en 1940, el régimen franquista publica una ley que se llama la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Ligan masonería y comunismo como si fueran dos cosas semejantes, no tienen nada que ver la una con la otra, pero bueno. Y esa ley permitía matar masones simplemente por el mero hecho de serlos, y ejecutaron a 1000 personas con la acusación de ser masones o masonas, de cerca de unos 4000 que podría haber aquí en aquel momento en el Estado español, ¿no? De 4000, 1000, pues es una cifra espectacular. Pero es que además condenaron a muchos al exilio. Clara Campoamor, por ejemplo, nunca pudo volver a España porque para volver le exigían que delatara a quienes eran o quienes habían sido sus compañeros, ¿no? O les privaban de sus bienes o les desposeían de sus cátedras. Todo esto generó sobre todo unos prejuicios sobre masonería que desgraciadamente todavía hoy persisten. Cuando digo que soy masón, me suelen preguntar: ¿y qué hay de la conspiración famosa judeo-masónica, ¿no? Entonces, claro, pues hombre, tienes que andar explicando cosas que pueden parecer de andar por casa, pero que son cosas que están todavía en el imaginario colectivo y que indudablemente pues exigen un esfuerzo por parte de los masones de intentar romper esa barrera, esos prejuicios sobre masonería, ¿no? Esto ha empezado poco a poco a conseguirse mediante 3 acciones. Una primera acción es que masones y masonas conocidas en sus respectivos lugares de origen den testimonio de su pertenencia a la orden. Digan: yo soy masón. Y entonces eso hace que automáticamente la gente que conoce a esa persona dice: bueno, pues esta es una persona normal. Esto es un elemento muy importante. Y los masones cada vez más van dando testimonio y dándose cuenta de que no pasa absolutamente nada y de que la sociedad lo recoge y lo recibe de una forma natural. La segunda acción es la normalización de la masonería como institución. Celebrar sus reuniones, hacer actos como este que estamos haciendo, hacer exposiciones de algunos de los materiales, como los mandiles que tenemos aquí delante, o exposiciones que se han hecho en algunos lugares, o simplemente, pues bueno, simplemente trabajar textos como este precioso libro del que luego les voy a hablar, que es una auténtica joya y que recogen experiencias de masones. Y una tercera acción es la relación con las instituciones.
La Gran Logia de España inició hace ya un par de años un proceso de relación con las instituciones, con el gobierno central, el gobierno de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Porque hasta ese momento lo que había habido eran acciones esporádicas. Entonces se trataba de hacer algo organizado. Y para ello hemos utilizado la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, tanto la general del país como la de cada una de las comunidades autónomas en las que está vigente, y que reconocen que los masones y las masonas fueron objeto de represalia, fueron víctimas y que consecuentemente tienen que ser reparadas en su honor y en la memoria de quienes fueron ejecutados o torturados y de sus familias. Esto es un trabajo que hemos empezado hace relativamente poco tiempo y que ya está dando sus frutos. Hace 2 años, el Día de la Memoria, el presidente del gobierno entregó una distinción específica a la masonería masculina, a la Gran Logia de España, en concreto a uno de nuestros cargos más relevantes. Pero es que este año pasado, el mismo Día de la Memoria, el presidente del gobierno hizo lo mismo con la Gran Maestra, en representación de todas las mujeres masonas que habían sido objeto de represalia, y como reconocimiento del Estado a eso que les había pasado. Yo tuve ocasión, y se lo agradezco mucho a Mar, de haber podido ser parte de la delegación de la Gran Logia Femenina. Estaba feliz de estar allí y ver cómo se reconocía el sufrimiento de estas personas, junto con otras muchas víctimas de otro tipo, y esto es un trabajo honorable y honesto que estamos realizando, y que yo creo que va a dar sus frutos. Estoy convencido que mañana, cuando los ciudadanos y las ciudadanas de Guipúzcoa conozcan esta conferencia que hoy estamos dando, este libro que se está presentando y los actos que estamos desarrollando, estoy convencido que tendrán interés por la masonería y será otra manera más de normalizarlo. La masonería no tuvo facilidad para recuperarse después del franquismo. Hubo que conseguir la legalización de la masonería mediante un proceso judicial. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo ahora y este paso que queremos dejar, ¿no? ¿Cuál es la tesis que defiende la masonería? ¿Qué defiende la masonería? Me suelen preguntar si los valores que la masonería defiende son valores aplicables o no hoy en día, y yo les digo invariablemente siempre lo mismo. Creo que están de actualidad máxima. Son 3 ideas muy sencillas, que creo que les sonarán, especialmente si hay público aquí que viene del otro lado del Bidasoa, ¿no? Que es libertad, igualdad y fraternidad. Una cosa tan sencilla como esta. La libertad. Libertad de pensamiento. El pensamiento crítico. El que cada uno pueda tener sus ideas, que nadie sea perseguido por tenerlas. El defender una sociedad en la cual todos podamos convivir independientemente de cuál sea nuestra forma de pensar en política, la religión que practiquemos o si no practicamos ninguna, etc. Y la masonería es un ejemplo de que esa convivencia es posible. Porque en el seno de las logias hay personas con toda clase de ideología y hay personas con todo tipo de religión. O incluso algunos que no tienen ninguna. El propio Papa Francisco llegó a reconocer en una ocasión que solo una sociedad laica garantiza la convivencia de personas con diferentes religiones. Porque en aquellos estados donde una es la religión oficial, se entiende que las demás son herejía y son perseguidas. Y por lo tanto es necesario la convivencia y el respeto. Esto es una primera idea que defendemos los masones y las masonas desde siempre y que ha sido parte de los problemas que la masonería ha tenido, sobre todo con gobiernos o con regímenes autoritarios, dictatoriales, que invariablemente todo régimen autoritario y dictatorial persigue a la masonería, ¿no? Pero también con regímenes conservadores, donde se tiene miedo al cambio, a las ideas, a estos valores, ¿no? La segunda idea es la de la igualdad. La igualdad no significa tratar a todos por igual, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Sino que haya igualdad de oportunidades. Y aquí fundamentalmente tenemos la educación, una educación pública, educación para todos, la sanidad, que todo el mundo tenga acceso a la sanidad, este tipo de cuestiones que son lo que garantizan la esencia de la dignidad de un ser humano. Y finalmente la fraternidad, entendida como algo que supera el concepto de solidaridad. ¿Por qué? Porque con la fraternidad lo que los masones y las masonas queremos decir es que el prójimo es tu hermano o tu hermana. Y los lazos que te vinculan son lazos sagrados que tú no puedes
romper en ningún momento, es como un miembro más de la familia. Y por ese motivo te debes de forma completa a tu prójimo. Este concepto de fraternidad es un concepto que los masones y las masonas procuramos cultivar y proteger con nuestro trabajo diario en el seno de nuestras logias. Y todo esto va unido a otro elemento que es quizá algo más complejo de explicar, pero que, bueno, voy a ver si soy capaz de hacerlo, que es la idea, la defensa de la trascendencia del ser humano. Y cuando hablo de trascendencia no estoy hablando de una categoría religiosa, aunque puede serlo para algunos, sino de una categoría cívica. El ser humano es un elemento singular, de ahí los derechos humanos, de ahí la prohibición de la tortura, de las sedicias, de todo ese tipo de eso que se llama coloquialmente en el mundo internacional los delitos de lesa humanidad. Todo eso se debe o está prohibido y los masones así lo sienten porque el ser humano es un elemento singular de la naturaleza y tiene que estar protegido de esta manera tan efectiva. Evidentemente la trascendencia cada uno luego la puede también interpretar en un sentido religioso, en una categoría religiosa, pero para los masones y las masonas es una categoría cívica. De hecho, la definición oficial de masonería es un sistema peculiar de moral velado por alegorías y que se enseña mediante símbolos. Pero claro, si yo digo esto así en frío, pues la gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? Pues significa esto mismo. Lo mismo que en la Edad Media, por ejemplo, había eso que se llamaban los autos sacramentales, a través de los cuales, mediante una serie de representaciones teatrales, se intentaba imprimir valores religiosos en el espíritu, en el corazón de los feligreses. Las moralidades eran unas prácticas rituales mediante las cuales se intentaba imprimir valores cívicos. Y esto es la masonería. Por lo tanto, es un lenguaje alegórico que tienes que estudiar, que tienes que aprender para luego utilizarlo en el trabajo diario en la masonería. Con el objetivo, en último término, de conseguir eso que nuestros rituales dicen, ser feliz y extender felicidad. Es decir, procurar hacer mejor la sociedad en la que estás viviendo y a la que te debes. Voy a ponerles un ejemplo. Hace muchos años en un teatro municipal, Lluís Pascual, un director de teatro, un hombre preparadísimo, un hombre de una inteligencia brutal, que yo sepa no es masón, pero si lo fuera sería igual, como decía Severo Ochoa, yo no soy masón, pero si lo fuera tampoco pasa nada, lo decía en Estados Unidos. Sí pasaría si estuviera en España, porque me mataría, ¿no? Bueno, pues Lluís Pascual presentó una programación teatral, una parte iba dirigida al público infantil, y decía, los masones y las masonas, cuando discuten, debaten o hablan en el seno de sus logias, nadie interrumpe al que está hablando. Se escucha, intentas escuchar, y tu posición intelectual es la de pensar, quizá lo que esta persona dice tenga al menos un punto de razón, y por lo tanto mi actitud es la de admitir eso. Y yo hablaré, si tengo o no algo que decir, cuando esta otra persona termine. Evidentemente esto no es una sucesión de monólogos, tiene que ser un diálogo, pero un diálogo con esta regla. Y entonces, lo que intentaba transmitir Lluís Pascual al público infantil era que si todos los actores y las actrices en el escenario hablan a la vez, lo que el público escucha es ruido. Y por tanto, tiene que haber un mecanismo, y hay la importancia del director de la obra, para que sea una sucesión de diálogos que se van superponiendo y que hacen atractiva la obra, ¿no? Este es un poco un ejemplo de una técnica que los masones utilizamos y que puede servir también en el mundo actual, como es el ponerte en la posición del otro, entenderle y llegar a la conclusión de que quizá lo que dice pues tenga un punto de razón, ¿no? Bueno, yo me inicié en Estela Matutina y permítanme que hable de mí, nunca suelo hablar de mí personalmente en las conferencias, salvo que alguien me pregunte, pero hoy he pedido permiso, vamos a decir así, a mis hermanos de Estela Matutina de poder contar. Además, voy a decirlo públicamente, ¿no? Espero que no se enfaden conmigo, pero aquí están dos de los fundadores de la logia. Son dos hermanos que vienen del otro lado del Bidasoa, vienen de la República Francesa, Robert y Max. Max fue el primer venerable de la logia, Robert fue el primer segundo vigilante, que es un cargo muy importante en la logia. Están aquí presentes en esta conferencia y para mí son dos referentes éticos, morales y masónicos. Y bueno, yo me inicié en Estela Matutina
por una circunstancia, bueno, me dedicaba, en aquel tiempo yo era concejal, tenía escolta y la logia que me correspondía se encontraba enfrente del ayuntamiento y lógicamente pues no era el lugar más adecuado para iniciarme. Y me preguntaron, los hermanos que me hicieron el examen para entrar, me preguntaron, ¿tendrías inconveniente en iniciarte en una ciudad diferente de la tuya? Dije, pues no sabía en aquel momento qué significaba eso, ¿no? Y dije, pues no. Y entonces me inicié aquí, en Stella Matutina. Y tengo que decirles que el momento de la iniciación fue probablemente una de las cosas, una de las experiencias vitales, de ahí el título de la conferencia, experiencia de vida, más importantes, más impactantes, más bonitas que he pasado en mi vida y que la llevo en mi corazón y la recuerdo muy frecuentemente. Y a partir de ahí comienza un camino que, como todos los caminos en la vida, pues son caminos que son, bueno, como las rosas, ¿no? Que tienen espinas, pero tienen una belleza enorme. Hay una, en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que también era masón, por cierto, hay una pregunta que le hacen al gato y es, ¿este camino a dónde conduce? Y el gato responde, a donde tú quieras llegar. Pues esto es un poco la idea de la masonería. Es un camino personal, que se hace con los demás, que trabajas con otros hermanos. No es una cosa que tú tengas un libro que leas y ya está, sino que es una experiencia todos los días, cada vez que se reúne la logia, cada vez que realizas el ritual, cada vez que te encuentras con los hermanos, cada vez que haces una ceremonia de iniciación, de pase, de elevación, de lo que sea, es una experiencia nueva. Y aunque pueda parecer lo contrario, y aunque pueda parecer que es igual que la anterior, es diferente cada vez. Y esas experiencias son lo que te nutren, lo que hacen que vayas creciendo como persona y que puedas luego, posteriormente, decir, soy masón, así me reconocen mis hermanos, y yo quiero trasladar la felicidad que supone practicar esta actividad. Han sido muchos años en Stella Matutina, más de 20, creo que son ya 22, más, ¿eh? Y en un momento determinado, pues como pasa siempre en la vida, pues me dijeron, oye, te vas a tener que ocupar de tareas, eso que llamamos, entre comillas, perdonadme la expresión, tareas burocráticas. Es decir, ocuparte de temas que no son los estrictamente rituales, los de todos los días de la logia, sino que tienes que ocuparte de dirigir, pues a mí me tocó dirigir pues una serie de actividades dentro de la estructura a la que pertenecía Stella Matutina, ¿no? España está dividida en 8 provincias masónicas, pues en una de las 8. Hasta que en el año 2022 un grupo de hermanos me propuso para encabezar una lista, ¿no? para Gran Maestro. Tengo que decirles que la intención inicial que yo tuve era la de que esa persona fuese Jerónimo Saavedra, que ha fallecido recientemente, fue ministro en 2 ocasiones, presidente de Canarias, alcalde de Las Palmas, un hombre de una preparación increíble, un intelectual muy difícil de repetir. Y bueno, pues él por la edad, después de darle unas vueltas, nos dijo, mira, yo no me considero en este momento de mi vida que esté en edad de poder asumir este cargo, hazlo tú. Yo le dije, Jerónimo, yo he venido aquí a convencerte a ti, no a que tú me convenzas a mí. Pero al final, pues Jerónimo era un hombre que tenía una capacidad de convencimiento verdaderamente inusual. Entonces, bueno, acepté el reto y propuse bueno, no voy a contar todos los puntos, ¿no? Pero propuse fundamentalmente uno, que era la actualización de la Gran Logia de España, mediante un proceso de reforma cuya parte más sustancial ha concluido en una asamblea que hemos realizado en la ciudad de Fuengirola, en Málaga, con un apoyo de más del 85% de los hermanos de la Gran Logia de España, y nos queda una segunda parte que estamos haciendo ahora. Esto era el trabajo más importante, y el segundo, el de recuperar la presencia que la masonería tiene que tener en la sociedad. Y por lo tanto, actos como este están directamente ligados con esa propuesta que en su día presentamos. Y para concluir, antes de dar la palabra a Mar, porque hoy he hecho una intervención distinta de la que suelo hacer habitualmente, solo decirles que no hay 2 masones iguales o 2 masonas iguales. Cada ser humano es singular. Pero sí hay algo que compartimos la inmensa mayoría, o por no decir la totalidad de los masones y de las masonas, y es el amor por la orden, por la institución,
el amor por lo que supone el trabajo diario que queremos desarrollar y la enorme felicidad que nos produce encontrarnos con alguien que dice un buen día: yo quiero ser masón o quiero ser masona y quiero que me inicies. Esto es algo difícil de transmitir porque es un sentimiento interior que solamente se puede compartir cuando uno está dentro de una logia. No hacemos nada raro, no tenemos incluso vedado el debate en términos partidistas o confesionales para evitar que se rompa la armonía. No hacemos nada raro, hacemos debates intelectuales, hacemos acciones exteriores, pero fundamentalmente lo que hacemos o lo que intentamos hacer es ser buenas personas y extender esos conceptos, esos valores a los que he hecho referencia anteriormente, esa tesis que defiende la masonería, extenderlos en la sociedad en la que estamos incardinados. Y nuestros rituales, que es lo que nos distingue de cualquier otro tipo de entidad, los rituales son de una pureza y de una riqueza muy difíciles de encontrar en ningún otro ámbito de la vida. Algunos de los cuales son rituales que se practicaban in illo tempore, son rituales antiquísimos que hemos tenido que actualizar incluso el lenguaje, porque es difícil utilizar algunas expresiones en nuestro idioma coloquial de hoy en día, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto llega que uno puede ir a un país que hable, no sé, el sueco, sentarse en una logia sin saber ni una sola palabra de sueco y entender perfectamente la ceremonia, porque los movimientos y algunas de las cuestiones que uno ve son las mismas que las que se practican en la logia en la que uno trabaja cada día. Y esta es la manera de entender que la masonería es universal, que se extiende por toda la tierra y que cuando un masón o una masona es iniciado en un momento determinado, en ese momento es el masón o la masona más joven del mundo y tiene miles, por no decir, bueno, centenares de miles de hermanos en el mundo. La masonería está en un buen momento ahora. La masonería ha sido pionera, por ejemplo, en la iniciación de las mujeres o, por ejemplo, en la iniciación en los Estados Unidos de personas negras que no tenían los mismos derechos que los demás, y la masonería entendió que eran seres humanos que les correspondía exactamente los mismos derechos que a los demás. La masonería es pionera en la defensa de las libertades y la masonería es también pionera en la defensa de unos estados que garanticen la salud de sus ciudadanos y de sus ciudadanas y de que estos puedan ser educados en libertad y pueden ser unos ciudadanos y unas ciudadanas libres e iguales en derechos y que puedan hacer su vida sin tener nunca el temor a que alguien pueda atacarles. Estas son en esencia las ideas de la masonería, que comenzó en 1994, después de una larga noche del franquismo. Comenzó con dos de los hermanos que están hoy aquí presentes, aquí en esta ciudad de San Sebastián, en Guipúzcoa. Empezó un camino, es la recuperación por primera vez de la masonería, que había sido perdida desde la República, y ha comenzado un camino que es un camino muy potente y que yo creo que está llamada a ser probablemente una de las instituciones más reconocidas en el futuro. Así que yo con esto termino, quedo abierto a las preguntas que ustedes quisieran formular luego y cedo con muchísimo gusto la palabra a la gran maestra, que sé que les va a disertar y les va a gustar todo lo que tiene que decirles. Eskerrik asko. Bueno, intentaré ser breve. Yo creo que has explicado ya bastante de lo que es el método masónico. Primero de todo, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero es dar las gracias a todos los hermanos de la respetable logia Estela Matutina por haberme invitado a esta jornada y felicitarles de todo corazón por su 30 aniversario, que es la prueba de su fortaleza y vitalidad. Igualmente deseo agradecer a los ponentes, al hermano que nos ha presentado, y desde luego es un honor volver a compartir nuevamente con el querido hermano y gran maestro Chema, con el que ya hemos realizado varias conferencias en común. Siempre es un lujo compartir nuevamente espacios con él. Empezaré mi intervención muy rápida explicando qué es la masonería como método iniciático, porque ya mucho lo ha explicado Chema, por no repetirme, pero bueno, yo lo resumiría diciendo que la masonería es una vía para la transformación y el perfeccionamiento integral del ser humano.
Una escuela iniciática, filosófica y simbólica donde a través de un trabajo individual profundo y en un espacio compartido se busca sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Y fomentar de esa manera los valores humanos para poder trasladarlos después a la sociedad y poner nuestro granito de arena para ese sueño, esa esperanza de conseguir una sociedad más justa, equitativa y fraterna. Los símbolos que utiliza la masonería, seguramente lo saben todos ustedes, para esta transformación individual y colectiva, provienen principalmente de las herramientas relacionadas con el arte de la construcción y sobre todo, aunque podemos remontarnos mucho más atrás, pero sobre todo de la parte de la Edad Media, de la construcción de catedrales y otros edificios de la época. También se recurre a ciertas alegorías representadas mediante rituales que intentan dar claves para transitar por la vía del conocimiento y del autoconocimiento de cada uno. Y consideramos que los valores que defiende la masonería son universales, precisamente por ser valores humanos, valores como la solidaridad, la empatía, la tolerancia, la humildad, entre muchísimos otros. No en vano, yo creo que la divisa masónica de libertad, igualdad, fraternidad podría incluirlos a todos. Son valores que contribuyen a que los seres humanos seamos verdaderos ciudadanos y ciudadanas, libres y de espíritu crítico, capaces de respetar la diversidad y las opiniones de los demás, aunque sean diferentes. En cuanto a la masonería como una experiencia de vida, cuando te inicias en masonería, no eres consciente, o al menos yo no lo fui en ese momento, de lo que iba a impactar en mi vida. Aunque intuyes que será un lugar para reflexionar y mejorar como persona y de alguna manera hacer algo para ayudar a la sociedad a que sea más justa y equitativa, no sabes exactamente cómo se va a realizar este trabajo. Conforme te vas adentrando en el método masónico y lo vas interiorizando, te das cuenta de que todo depende de cómo recorras ese camino, de lo que tú trabajes en ti misma y de que hagas del respeto hacia ti misma y hacia los demás un punto central en tu manera de ser, de que la crítica constructiva y la duda formen parte de tu día a día, que cuestiones todo, que no sigas a nadie por lo que dicen, sino porque tú llegas a la convicción de que es así, de que aprendas a escuchar al otro, pero a escuchar de verdad, con ese silencio real en el que aprendemos, sobre todo en el primer periodo, ¿no? Y bueno, de esta manera, poco a poco vamos dando cuenta cómo ese trabajo de sacar lo mejor de nosotros, en muchos momentos haciendo un paso adelante y dos hacia atrás, pero bueno, nos vamos dando cuenta cómo vamos evolucionando. Y de una manera natural nos damos cuenta que con nuestro ejemplo, con la manera de ser nuestra, con esos pequeños cambios y a veces con retrocesos, pero siendo consciente y volver a intentarlo, cómo vamos impactando, es como una mancha de aceite, ¿no? Poco a poco en nuestro entorno, en nuestros trabajos, y bueno, y eso es el verdadero sentir, o la frase de la masonería como una experiencia de vida, que se convierte en algo que no puedes separar, de decir soy masona cuando voy a las reuniones o de tal hora a tal hora y luego soy mar. No, forma parte de ti y de una manera natural se va metiendo en ti, te va ayudando a plantearte cosas y a ser, pues bueno, a sacar lo mejor de ti, y de esa manera, pues con tu ejemplo, ir un poco ayudando a que la sociedad vaya cambiando poquito a poco. De todas maneras, cuando ya llevas un tiempo y miras hacia atrás, es cuando, y te acuerdas de aquello que decía Chema del día de la iniciación, que creo que para todos fue un día muy especial y que seguramente nos impactó, cada uno tenemos allí la imagen, ¿no? Nos impactó bastante, pero te das cuenta de que ha sido, es y seguirá siendo la masonería para uno mismo una experiencia de vida, y que ya no hay vuelta atrás, sino que ya forma parte de ti, ya es una cosa intrínseca, ¿no? Por eso el ser masón o masona es algo intrínseco en uno mismo, ¿no? Y sin que se pueda desvincular de la propia vida, y que lógicamente lo llevas a todos los entornos en los que te mueves. Y bueno, ahora entro en por qué una masonería femenina, por qué trabajar entre mujeres.
Bueno, antes de contestar a estas preguntas, me gustaría subrayar que la masonería es diversa y universal, que en su esencia es la misma para todos sus integrantes. El hecho de que exista una masonería masculina, una masonería mixta o femenina, depende de la libre elección de sus miembros, no de la naturaleza de la institución, ya que todas y todos compartimos los mismos objetivos y entre nosotros nos complementamos, los tres espacios. Se necesita el espacio masculino, el mixto y el femenino. Yo hoy estoy aquí en calidad de gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, representando a una obediencia independiente, democrática, adogmática y progresista, fiel a los principios fundadores de la francmasonería universal, libertad, igualdad y fraternidad, a la que nosotras añadimos tolerancia y laicidad. ¿Por qué? Porque creemos que en nuestra sociedad y por nuestra historia, cada pueblo tiene su historia, es todavía muy importante el remarcar sobre todo la parte de laicidad. La Gran Logia Femenina de España tiene la firme voluntad de transmitir estos principios y posibilitar el camino iniciático de búsqueda de conocimiento y autoconocimiento a las mujeres que decidan transitarlo a través de los símbolos masónicos y de su resonancia interior en su yo más profundo. Trabajamos entre mujeres por nuestro interés en encontrar un tiempo y un espacio propios, de palabra original y de mirada hacia la profundidad de nuestra esencia femenina, a fin de cuestionarnos los roles preestablecidos durante siglos por una sociedad en la que nos sentimos llamadas a participar y que además queremos transformar. Estamos convencidas de que todavía queda mucho por recorrer con relación a la situación y los derechos de las mujeres y de la sociedad en general, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ahora, convulso, de cambio de paradigma tanto a nivel social como económico. El hecho de constituir una masonería femenina no es en modo alguno una segregación del conjunto de la masonería, sino, repito, una opción libre. En las logias femeninas, para nosotras, al ser la totalidad de sus miembros mujeres, se crea una atmósfera, una manera de hacer, de vivir y sentir la masonería, sus símbolos y alegorías, que responde y se corresponde mejor con la propia esencia de quienes las conformamos. Trabajando juntas, nosotras las mujeres, cooperamos en nuestra transformación, al encontrar un tiempo y un espacio de reflexión y de mirada propios, que nos permiten tomar conciencia de nuestra esencia, lugar y circunstancias, lo cual no quiere decir que nadie tenemos la verdad. Este es un trocito de una verdad y es un espacio, igual que existe el mixto, igual que existe el masculino. Lo que nosotras pensamos, porque sé que hay quien se plantea si tiene sentido un espacio en femenino, porque nosotras defendemos la escuela laica, no tiene nada que ver, la escuela laica y mixta. Pero eso no tiene nada que ver con algo tan profundo, tan íntimo y tan personal, ¿no? que bueno, pues queremos, o sea, para sacar lo mejor de nosotras mismas, mientras haya una mujer o un ser humano que prefiera hacerlo en su género, entre mujeres, porque se empodera más, usemos la palabra tan manida, ¿no? O porque se siente más segura y más tranquila, si al fin y al cabo el fin es el mismo, ¿no? Es sacar lo mejor de nosotros para revertirlo a la sociedad. Entonces, repito, los tres espacios se complementan y este es el discurso que los masones y masonas debemos hacer. Los tres espacios se necesitan, es una libre decisión de cada uno y los tres son necesarios hoy por hoy. Igual un día, en el mundo ideal, cuando lleguemos a la verdadera igualdad, algunos espacios ya no serán necesarios, por ejemplo el femenino, ¿no? Ojalá, pero creo que todavía estamos un poco lejos. Vale, entonces ahora les quiero explicar un poco de la historia de la masonería femenina, que se escribe, como no podría ser de otra manera, en paralelo y como consecuencia del recorrido y de la situación de las mujeres a lo largo de la historia, con avances y retrocesos en determinados momentos, pero siempre manteniendo permanente silencio sobre sus recorridos y vivencias, su trabajo y su voz, la de las mujeres. De este modo, sabemos todos que la historia en mayúscula durante mucho tiempo ha sido la historia de los hombres. Aunque en la masonería operativa medieval hubo mujeres entre los constructores de catedrales, en los gremios, desempeñando distintos oficios, y tenéis en la Catedral de Estrasburgo, en Notre Dame de París, ejemplos de ellos, y saberes de la francmasonería,
En la especulativa, que nació en el 1717, como muy bien en Londres, como bien ha explicado Chema, no fue así, eran solamente para hombres. ¿Pero por qué? Porque era el fiel reflejo de la sociedad del momento, donde la mujer estaba totalmente despojada de derechos. Y como se ha explicado, para ser masón, una de las cosas fundamentales es ser libre, tomar la decisión por ti misma. Entonces, si tú dependías del marido, del padre o del eclesiástico de turno, pues lógicamente no tenías mucho margen de maniobra para decidir sobre ti misma. Y esa es la verdadera razón por qué empieza la masonería especulativa simplemente con mujeres, con hombres, por la situación de la sociedad. En Occidente, la causa de la mujer no se reivindicará hasta bien entrado el periodo de la Ilustración, a mediados del siglo XVIII. Y será a partir de entonces, bueno, allí hay varios puntos que son escritores como Voltaire, Montesquieu, que se empiezan a plantear y a defender los derechos de la mujer. Y en ese momento la masonería francesa se empieza a decir, bueno, ¿cómo podemos estar hablando de libertad, igualdad, fraternidad y dejar al 50% de la población fuera? No tienen, era un poco, había algo que no cuadraba, ¿no? Y entre todo esto, con toda una serie también de mujeres cultas, las Salonier y todo esto que se hicieron muy fuertes en aquel momento, bueno, se consiguió el que se aprobara el crear las logias de adopción, que no eran otra cosa que logias femeninas, pero dependiendo de una logia masculina. Y allí es donde empieza la historia. Aquí en España, la masonería no llegó a institucionalizarse hasta mucho más tarde, como refleja una sociedad mucho más conservadora y con un peso de la Iglesia Católica muy importante. Aquí la incorporación de la mujer en la sociedad sufrirá un gran retroceso respecto a otros países de nuestro entorno. Por ello, no será hasta la última parte del siglo XIX cuando lleguen las logias de adopción de la mano del Gran Oriente español, aunque con muchas reticencias por su parte, de una parte importante de los hermanos masones de aquel momento. Igualmente hay que decir que aparte de las logias de adopción, hubo mujeres, y entre ellas Ángeles López de Ayala, que se iniciaron, a pesar de que estaba prohibido, en logias masculinas, no exactamente de adopción, que luego generalmente se pasaron a logias de adopción, porque no quedó más remedio, pero hubo varias que se iniciaron en logias masculinas, ¿vale? Bueno, una vez que llegaron estas logias de adopción, empezaron a crearse y a expandirse por toda España. ¿Vale? En ellas estaban mujeres pioneras en muchos ámbitos que hasta entonces habían estado vetados para las mujeres, y por ejemplo de ese finales del 19 podemos nombrar Ángeles López de Ayala, como ya he nombrado, Amalia Domingo Soler, Teresa Claramunt. Estas tres, por ejemplo, o sea, la preocupación en ese momento para estas mujeres era, bueno, luchar, hacer lo posible por el tema de la mujer. ¿Y qué era el problema fundamental? La educación. La mujer en ese momento no tenía casi, era muy excepcional la mujer que tenía acceso a una educación. Entonces, por ejemplo, estas tres se juntaron y pusieron su fortuna para crear una institución de enseñanza para la mujer, ¿no? Otra, por ejemplo, que hizo lo mismo, que puso toda su fortuna, fue Esmeralda Cervantes, que era una gran violonchelista, aunque no se le conoce por su carrera internacional, sino por ser la hija, como a muchas mujeres, de Ildefonso Cerdá, que es el que hizo el Plan Cerdá a nivel de la ciudad de Barcelona. Bueno, pues esta mujer, que hizo una carrera impresionante a nivel musical, también invirtió toda su fortuna en una escuela para la educación de mujeres. Y así, bueno, con muchas otras. Estas como ejemplo de aquella época. A continuación vino la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930, que llevó lógicamente a cabo una política represiva contra la masonería, por lo que vino una época de oscuridad. Y es con la Segunda República cuando se retoman los trabajos masónicos con mucha fuerza, y este fue un momento clave de mucha producción cultural, social y política, donde la masonería tuvo un auge sin precedentes en la historia de España. En esta primera parte del siglo XX, algunas de las principales figuras políticas y sociales femeninas fueron masonas. Y bueno, antes se ha nombrado la hermana Clara Campoamor, quien como diputada del Partido Radical, que defendió con éxito en el 31 el sufragio femenino,
aun sabiendo en las Cortes de la Segunda República, aun sabiendo que le podía costar, y de hecho le costó su carrera política, ¿no? También otras mujeres de aquella época, está Teresa Claramunt, que la he nombrado antes, murió en el 31, pero que esta fue anarcosindicalista y una luchadora feminista cuya figura destacó por la defensa de las mujeres obreras, diciendo que no fueran ni obreras explotadas en las fábricas, ni esclavas en el hogar o en el seno de la familia. Esto que parece ahora muy normal, en aquel momento fue una verdadera revolución el simple hecho de plantearlo y de decirlo con tanta normalidad. Otras mujeres destacadas de este primer periodo del siglo XX fueron pues, Carmen de Burgos, como también se ha dicho, la primera periodista profesional, Aurora Bertrana, escritora y violonchelista, y muchas otras. Todas ellas mujeres feministas y masonas convencidas que lucharon pues, por una sociedad más justa. Sin embargo, llegó la guerra civil y la posterior dictadura franquista que paralizaron todos estos avances. Muchos masones y masonas o bien se tuvieron que exiliar, otros perdieron la vida y otros y otras quedaron en el ostracismo, que lógicamente perder la vida es lo peor, pero aquellos que se quedaron, que no tuvieron la oportunidad de irse y que se quedaron aquí, que eran maestras o profesores o profesoras y que de pronto se vieron sus carreras profesionales se vieron totalmente coartadas, pues también fue muy duro. Bueno, en 1984, como existimos nosotras, bueno, en plena democracia ya, se crea la primera logia femenina, que es en Barcelona, la Logia Luz Primera. Esto fue gracias a un grupo de mujeres españolas, sobre todo de algunas de Madrid y algunas de Barcelona, pero con el empeño de un grupo de hermanas y la ayuda de un grupo de hermanas francesas. Tenemos a una hermana francesa aquí, sobre todo del sur de Francia, y sobre todo muchas de ellas estaban vinculadas directa o indirectamente con España, pues porque eran hijas del exilio o porque ellas mismas habían sido exiliadas. En definitiva, la Gran Logia Femenina de Francia fue la que ayudó y se puso todo el esfuerzo y cariño en ayudar a volver a traer la masonería femenina a nuestro país. Esto fue en el 84. Como obediencia, o sea, en ese momento seguíamos perteneciendo, éramos logias de la Gran Logia Femenina de Francia. La primera se crea Luz Primera y luego se van creando por el resto de España, pero siendo parte de la Gran Logia Femenina de Francia. Y es en 2005 cuando se nos da ya la patente y bueno, desde el 2005, o sea que somos como bastante jovencitas. La masonería francesa, aquella Gran Logia Femenina de Francia, que viene de aquellas logias de adopción que he contado, al acabar la Segunda Guerra Mundial, la Gran Logia de Francia les da la patente a ellas, o sea, les da la independencia. Y es de allí, de la Gran Logia Femenina de Francia, donde estamos saliendo, han ayudado pues, a que en casi todos los países europeos tenemos el origen, esta segunda parte de la femenina francesa que nos ha ayudado al resto de países a establecer la masonería femenina. Vale, o sea que... ¿Y cuál es la situación de hoy? Pues la situación de la masonería femenina en el mundo hoy está más activa que nunca, en todo el mundo. Y entre todas nosotras existen vínculos y relaciones entre todas las integrantes. En 1982, para reforzar esta idea entre las masonerías femeninas, se hizo el Centro de Ligazón Internacional de la Masonería Femenina, se creó entre la Gran Logia Femenina de Francia y Bélgica, el CLIMAF, ¿vale? A lo que luego nos fuimos añadiendo todos el resto de países, pues está Suiza, Portugal, Italia, Alemania, España pues se independiza o le dan la patente en el 2005 y nosotras entramos ya en el 2006 a formar parte del CLIMAF desde el primer momento. Turquía, Rumanía, Bulgaria, Camerún, hoy está Benín, está Serbia y ahora seguramente pues va a estar Grecia, porque ahora en junio se le da también la patente a Grecia, que hasta ahora pertenecía en este caso a Suiza. Bueno, entre nosotras con casi todas tenemos doble pertenencia, hay muchísima integración entre todas, ¿vale? Se representa más de 25.000 mujeres masonas y el CLIMAF tiene como objetivo crear un espacio de reflexión
intercambio y acciones conjuntas que sirven para promover los valores masónicos universales y democráticos en general y los de la masonería femenina en particular. La Gran Logia Femenina de España, como os he dicho desde el primer momento, ha estado muy activa, ha creído, como muchos europeístas que han salido de este país, pues también nosotras dentro de la masonería, y hemos estado muy activas ocupando pues desde la presidencia, la tesorería, y ahora por ejemplo estamos ocupando la vicepresidencia del CLIMAF desde hace varios años. Igualmente hay una organización similar en América, que es la FAMAF, que es la Federación Americana de Masonería Femenina, con la que colaboramos y tenemos tratados de amistad. Integra a las grandes logias de Chile, Argentina, México, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. En 2022 se firmó un acuerdo de colaboración entre estas dos organizaciones, CLIMAF y FAMAF, con el fin de unir fuerzas y llevar a cabo proyectos conjuntos para fomentar nuestros valores comunes. Nuestra obediencia, la española, trabajando de manera activa, ha sido fundamental en conseguir este acuerdo entre las dos orillas del Atlántico. Lógicamente el tema del idioma ha tenido mucho que ver, ¿vale? Y bueno, antes de acabar, simplemente me gustaría hacerles partícipes, ya lo ha nombrado Chema, del reconocimiento que el Gobierno de España, de manos de su presidente, nos entregó el pasado 30 de octubre, en el Día del Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, de la guerra y la dictadura franquista, según la Ley de Memoria Democrática. Y una cosa que quiero remarcar es que esto se dio a la masonería femenina, pero para nosotras es a todas las mujeres, sean de la obediencia que sean, que nos han precedido y que están hoy aquí y que seguirán, ¿no? O sea, y creo que es un reconocimiento que por primera vez es un reconocimiento importantísimo para la mujer masona, y que finalmente esa masonería femenina, todas esas mujeres que han estado desde la Marie de Gesmes hasta las que estamos hoy, las que estarán mañana, pues finalmente estamos saliendo del olvido, aunque no es fácil. Y ya está, he dicho. Muy bien.